¿Está guiado por el Espíritu? Eso quiere decir que el Espíritu de Dios le pide que compre exactamente ese coche, o le ha indicado tomar este trabajo específico, o le dice esta cosa en particular en el momento justo. Muchos cristianos piensan solamente en ese sentido. ¿Qué tiene que ver ser guiado por el Espíritu? ¿La dirección de una recepción extraña o mística? ¿O es con el fin de tomar las decisiones adecuadas en la vida? ¿Sabe usted cómo es ser guiado por el Espíritu Santo? Esto es tan crítico que sin él usted se pierde uno de los milagros más grandes de todos. Manténgase en sintonía de Beyond Today cuando nos planteamos la pregunta: ¿es usted guiado por el Espíritu de Dios? Join our host Steve Myers and his guests as they help you understand your future on Beyond Today. ¿Cómo trabaja el Espíritu Santo en la vida de un cristiano? ¿Es un sentimiento, una sensación o hay algo más? ¿Es incluso muy importante ser guiados por el Espíritu? Sin duda, es fundamental. ¿Sabía usted que no puede ser un verdadero cristiano sin él? Se nos dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Por lo que un cristiano se define como uno que es guiado por el Espíritu de Dios. Noten lo importante que es. Pero si alguien no posee el Espíritu de Cristo, no es de él. Él no pertenece a Cristo. No es verdaderamente un hijo de Dios. La Biblia dice claramente que si usted no tiene el Espíritu de Dios morando en usted, entonces no es de él. Sin el poder del Espíritu en su vida, no se puede tener una relación con Dios. La Escritura nos dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ciertamente no podemos restar importancia al significado de la presencia de Dios en nuestras vidas. Se establece claramente el marco de importancia en su guía. Pero, ¿qué significa ser guiado por el Espíritu? ¿Se trata solamente de sentimientos, impresiones, visiones o emociones? Confusión en cuanto a cómo los cristianos son guiados por el Espíritu. Pero no tiene que serlo. El Espíritu de Dios también es llamado el Espíritu de la verdad. Así que en lugar de la incomprensión y la incertidumbre, se nos dice que el Espíritu nos guiará a toda verdad. Por lo que es esencial que nos demos cuenta que el Espíritu de Dios nos conduce, no nos arrastra, no nos empuja o nos fuerza. La Biblia dice que los guiados, solo aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, son hijos de Él. Así que empezamos a ver, el Espíritu no nos detendrá para pecar, no nos impide automáticamente violar la voluntad de Dios. No nos va a obligar a hacer lo que es correcto. En cambio, el Espíritu Santo de Dios nos conduce, guía su conciencia, guía nuestra mente. Así tenemos que estar dispuestos a seguirlo. Pero exactamente cómo el Espíritu de Dios nos guía, vamos a considerar algunas de las formas. Primero, el Espíritu Santo nos convence de pecado. Si nos sometemos al Espíritu de Dios y permitimos que nos conduzca, significa que estamos cambiando la forma en que pensamos. Si nos sometemos al Espíritu, tratamos de pensar como Dios. Queremos agradar a Dios y su Espíritu está trabajando con nuestra mente. El apóstol Juan lo describe así: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Si permitimos que el Espíritu nos guíe, Dios puede influir en nosotros para bien. Eso puede traer una perspectiva totalmente nueva, que contraste con las formas de cultura que nos rodea y nuestra propia naturaleza humana. Jesús habló de la diferencia vital que tienen los que son guiados por el Espíritu. Dijo que el Espíritu puede ser nuestro ayudador. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Así, vemos al Espíritu de Dios en nosotros, trabajando con nuestra conciencia. Nuestros pensamientos nos ayuda a conocer y optar por evitar el pecado. Dios lo promete cuando dice: por el camino de la sabiduría te he encaminado,
y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres no se estrecharán tus pasos, y si corrieres no tropezarás. Esto es una poderosa promesa de Dios para guiar y conducirnos por su Espíritu. Es bueno saber que podemos contar con la ayuda de Dios, pero cada uno de nosotros tiene una responsabilidad. El apóstol Pablo nos instruye diciendo: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Junto con muchos otros versículos en el Nuevo Testamento, este pasaje hace obvio que andar por el Espíritu de Dios no solo es una cuestión de rendición pasiva. Ser guiados por el Espíritu no es una condición inactiva sin inspiración. Es todo lo contrario. Tener una vida guiada por el Espíritu de Dios es una vida de orden. Cuando somos guiados por el Espíritu, estaremos convencidos de pecado. Así como los cristianos verdaderos, vamos a reconocer el pecado en nuestra vida y tendremos una lucha constante en conflicto con las formas equivocadas de pensar y actuar, porque las tentaciones constantes de la vida intentan atraernos y seducirnos. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Si decimos ser un verdadero creyente y no estamos activamente involucrados en resistir al mal, tratando de hacer lo correcto, no podemos afirmar que somos guiados por el Espíritu. Por lo que un discípulo fiel es no solo un observador, sino como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. En otras palabras, al ser guiados por el Espíritu se libra nuestras vidas de pecado y conforme al carácter de Jesús. ¿No ves que ser guiados por el Espíritu de Dios es lo mismo que oponerse a las acciones pecaminosas de muerte? Todos los que lo hacen son llamados hijos de Dios. Así que todos los que dicen ser cristianos deben obedecer la ley de Dios y están en una misión para hacer morir las obras de la carne por el poder del Espíritu Santo de Dios. Ser guiados por el Espíritu, en primer lugar, significa que el Espíritu Santo nos convence de pecado. Está condenando el pecado y creciendo en santidad. Y permite que Dios, por medio de su Espíritu, gobierne sobre nuestras vidas. Debería convertirse en la fuerza energizante en nuestras vidas para producir las cualidades de un verdadero cristiano. Aquí está la pregunta difícil. ¿Está produciendo su vida las cualidades de Jesucristo? ¿Qué puede hacer el Espíritu Santo de Dios en nosotros como cristianos? Puesto que esta pregunta va al corazón de nuestras creencias religiosas, que sin el poder del Espíritu de Dios no podemos tener una relación estrecha con el Padre, ni podemos ser sus hijos. Para ayudar a entender mejor lo que el Espíritu Santo puede hacer por usted, le animo a solicitar su propia copia gratuita del poder del Espíritu Santo. Esta ayuda de estudio puede permitir aprender mucho más sobre el regalo maravilloso de Dios, del Espíritu Santo. Solo tenemos un número limitado disponible en forma impresa. Después solo estará disponible en línea, pero se puede solicitarlo ahora y usted puede tener su propia copia personal contactándonos en eduy.org o bien puede escribirnos a la dirección que aparece en la pantalla durante todo el programa. ¿Cómo se puede dejar guiar por el Espíritu de Dios? Es de vital importancia, ya que sin ese Espíritu, una persona no puede entender completamente el camino de Dios. Él nos dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres
sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. ¿Estás listo para una comprensión más profunda de Dios y del plan para su vida? Si usted parece estar atrapado en una rutina que simplemente no puede salir, es hora de una nueva perspectiva. Los que no son verdaderamente espirituales no pueden recibir la verdad de Dios. Es difícil de comprender. De hecho, no son capaces de entender porque se han de discernir espiritualmente. Al arrepentirse, bautizarse y que le sean impuestas las manos, el Espíritu de Dios puede empezar a trabajar en nosotros de una manera poderosa. En la Escritura, el Espíritu Santo es descrito como el poder de Dios, su esencia trabajando en nosotros. Y este poder divino emana de Dios, nos permite ser guiados por el Espíritu. Es dado a nosotros, al arrepentirnos, bautizarnos de la imposición de manos por un ministro de Dios. Esto nos lleva al punto número 2 en nuestro tema. ¿Eres guiado por el Espíritu de Dios? Segundo, el Espíritu Santo hace posible la superación. Cuando tenemos el poder de Dios, no hay nada demasiado difícil para nosotros. Romanos 8:26 nos dice que el Espíritu de Dios nos ayuda en nuestra debilidad. Cuando comprometemos totalmente nuestras vidas en manos de Dios y nos dedicamos a Él, podemos ser una nueva creación, una mejor persona. En el libro de Romanos, el apóstol Pablo lo expresa así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra griega usada aquí para transformarse es la palabra metamorfosis. Hoy en día la usamos para describir el cambio asombroso por el que pasa una oruga en una hermosa mariposa. Ahora piénsalo de una manera espiritual. Es una representación de lo que nos sucede espiritualmente cuando nos sometemos a Dios y le permitimos dirigir nuestros pensamientos. Podemos cambiar desde el interior hacia afuera. Al igual que la hermosa mariposa, podemos llegar a ser una nueva creación. El Espíritu de Dios nos lleva a elegir una vida de superación. No se debe creer que Dios quiere que se quede tal y como soy. Él nos ha llamado a crecer para ser como Él. Tal como soy es solo el punto de partida para toda una vida diferente. Se nos dice que para todos los que habéis sido bautizados en Cristo, se han revestido de Cristo. ¿Usted ha visto el crecimiento y el cambio en su vida? Tal vez usted no está bautizado, pues debería hacerlo. La Escritura también enseña que en el bautismo, un ministro de Jesucristo debe poner las manos sobre usted, recibir el Espíritu Santo de Dios. Hechos 8:17 nos muestra lo siguiente: les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Si usted no ha recibido el Espíritu de Dios por la imposición de las manos de uno de los ministros de Dios, debe aprender acerca de él. Puede ser por eso que está teniendo un momento difícil con el crecimiento espiritual. Está exhibiendo los frutos del Espíritu de Dios. El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Así que al igual que un manzano produce manzanas, el Espíritu de Dios produce un determinado tipo de fruto espiritual en la vida de un cristiano. Estos rasgos deben ser evidentes en su vida. Después de todo, Dios espera que nosotros cambiemos. Él espera que superemos, espera que crezcamos. Esto puede parecer una tarea abrumadora. ¿Es realmente posible? Sí. Usted tiene una promesa directamente de Jesucristo que dice: para Dios todo es posible. Pablo habló por todos nosotros cuando dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tras la conversión cristiana verdadera, está en dejar que el Espíritu cambie su forma de pensar. Entonces se puede desarrollar el carácter de Cristo, porque el Espíritu Santo hace posible la superación. Esto nos lleva al punto número 3 en nuestro tema. ¿Eres guiado por el Espíritu de Dios? Tercero, el Espíritu Santo nos consuela y anima.
No hay duda, vivimos en un difícil y desafiante mundo. Nuestra vida personal puede ser un lugar caótico y confuso. El estrés, la ansiedad, parecen ser una forma de vida. Entre los problemas del mundo y nuestros propios problemas personales, podemos sentirnos fuera de lugar. Tal vez no ha pasado tanto tiempo desde que pensaba, no estoy seguro de qué hacer o a dónde ir. A través de la verdad de la Biblia hay ayuda para hoy y esperanza para el futuro. Jesucristo hizo una promesa irrompible. Él dijo que enviaría ayuda especial a sus seguidores. Él dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Jesús describió el Espíritu Santo de Dios como un abogado, un consolador, un ayudante, un animador. Se usó una palabra que los antiguos griegos utilizan para describir a uno que viene a lo largo del muelle de un barco. Lleva el significado de estar ahí cerca, apoyando, animando a alguien. En otras palabras, el Espíritu de Dios se envía como un consolador que viene a nuestro lado para guiar, apoyar, ayudar y animarnos. Consuelo y seguridad vienen del Espíritu de Dios que mora en nosotros. No tenemos que estar demasiado preocupados o desanimados por el futuro o lo que pueda suceder. El Espíritu de Dios nos da la seguridad de que pase lo que pase, va a trabajar para bien. A los que aman a Dios, a los que son llamados conforme a su propósito, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios nos quiere dar una visión de la vida, difícil de hallar en el mundo de hoy. A pesar de que a veces es posible que un cristiano se desanime y descorazone, es a través del Espíritu Santo de Dios que podemos empezar a cambiar nuestra perspectiva y ver la vida en forma diferente, porque no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Podemos tener la misma comodidad y ayuda que el pueblo de Dios tenía en el libro de los Hechos. Espero que se tome el tiempo para leer el libro. Si lo hace, encontrará que está lleno de gente que ha cambiado vidas. El impacto que tuvieron en el mundo que les rodeaba. Sus vidas fueron cambiadas drásticamente debido a que fueron dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. De hecho, el cambio fue tan evidente que se les acusó de haber convertido al mundo entero. Y fue por la fuerza dramática y dinámica del Espíritu Santo que guió sus vidas. La mejor parte es que puede ser guiado por el mismo Espíritu también. ¿Te gustaría aprender más? Me gustaría ayudar a hacer precisamente eso. En el programa de hoy he cubierto varios principales beneficios del Espíritu Santo de Dios. Sin embargo, hay muchos más. Se puede descubrir mediante la solicitud de una copia gratuita de nuestra ayuda de estudio de la Biblia, El Poder del Espíritu Santo. Usted querrá aprender aún más sobre cómo ser guiado por el Espíritu Santo de Dios, así que asegúrese de solicitar el suyo hoy. Ahora, cuando usted solicita su ayuda de estudio, también vamos a enviarle una suscripción gratuita a la revista Las Buenas Noticias. Nuestra publicación bimensual está llena de artículos que le ayudarán a comprender mejor las muchas verdades excepcionales que se encuentran en la Biblia. Para pedir una copia gratuita del Poder del Espíritu Santo y solicitar su suscripción gratuita a la revista Las Buenas Noticias, nuestro tema de hoy es: ¿eres guiado por el Espíritu de Dios? Me acompañan los compañeros de Beyond Today, Darris McNeely y Gary Petty. Ahora, uno de los retos es realmente visualizar cómo el Espíritu de Dios trabaja realmente en la vida de un cristiano. El apóstol Pablo dijo que recibimos el espíritu de poder, amor y dominio propio. Eso es muy importante porque es el amor de Dios, el efecto del Espíritu de Dios que recibimos.
Eso significa que lo que necesitamos para ver su poder, su amor y su mente en nosotros. Nadie que tenga el Espíritu de Dios es perfecto. Sin embargo, todos estamos luchando. Es el poder para vencer el pecado. Su amor fluye a través de nosotros y el dominio propio tiene que ver con los frutos del Espíritu de Dios que habla Pablo en Gálatas. Estamos viendo lo que produce en nosotros. Vemos y sabemos que ese es Dios haciendo eso. Creo que también ha mencionado las características claves cuando estaba hablando sobre el hecho de que se trata de un consolador y nos anima. Dos pensamientos claves que Cristo pronunció acerca de cuando Él estaba a punto de entregar el Espíritu Santo antes de morir. Con el Espíritu de Dios en nosotros, que es la vida de Cristo en nosotros, con el Espíritu de Dios en nosotros, que están viviendo una vida diferente y nos da la comodidad que somos de Dios, que pertenecemos a Él y que el dominio propio nos ayuda a hacer frente a los problemas que nos puedan frustrar en la vida. Y llegamos al punto donde tenemos el valor de movernos a través de los desafíos que vienen con la vida. Empezamos a ver una salida. Y si tenemos el Espíritu de Dios, nos da esa confianza que antes no teníamos. A veces eso parece ser un gran reto, porque muchas veces las personas van pasando por la vida y luego parece que se encuentran con un obstáculo en el camino. Así que, ¿cómo aconsejar a alguien que ha llegado a uno de esos obstáculos en el camino de la vida? Como pastor, recibo esa pregunta todo el tiempo. Me he hecho esa pregunta a mí mismo. Sabemos lo que Dios quiere que seamos y no estamos. Ninguno de nosotros está allí todavía. Hay dos cosas que tenemos que pensar. Uno de ellos es que Dios obra en nosotros a través de un proceso. No es un evento en el que solo se despierta un día y el Espíritu de Dios está en ti y ya eres perfecto. Tenemos que alcanzar o desarrollar en nosotros la vida de Jesucristo. Así llegamos a ser como la mente de Cristo. Así que eso es un proceso, toda una vida de dedicación a vivir eso. Cuando tenemos que hacer la pregunta, alguien puede haber hecho la oración del pecador y luego dijo, oh, yo tengo el Espíritu de Dios. Hice la oración del pecador. Bueno, hay más que eso. En realidad tenemos que arrepentirnos, ser bautizados y luego tener la imposición de manos. Así que a veces la persona tiene que ser aconsejados sobre, ¿te arrepentiste? ¿Fuiste bautizado y se te impusieron las manos? Creo que también vuelvo al punto de que la Biblia describe al Espíritu Santo como dando sus frutos. Fruto que nace del amor, de la alegría, de la paz, mansedumbre, longanimidad, cualidades de paciencia diferente que se llaman los frutos del Espíritu en Gálatas. Y usted tiene que entender que eso no sucede durante la noche. El crecimiento, el cambio, la transformación requiere tiempo. La fruta no nace durante la noche. El primer brote apenas comienza y luego los pequeños comienzos de la fruta madura a través de una estación, por lo general de un verano de tiempo, y ya está listo para ser disfrutado. Y uno mira hacia atrás en su vida, en un momento determinado, después de algunos años, si el Espíritu de Dios está ahí, si se nos ha dado ese Espíritu guiado por Él, a continuación vamos a ver un cambio en nuestra vida. Pero puede que no vea que ocurra durante la noche. El usuario no puede verlo incluso dentro de unos meses o incluso un año. Usted tiene que mirar a través de casi una etapa de la vida para verlos y conectar los puntos hacia atrás para entender que se ha producido el cambio y el crecimiento. Con esto, también puede haber otra posibilidad. Cuando se ve en su vida y que solo parece estar estancada, quiero esas cosas, me gustaría esas cosas. Tal vez he dicho la oración del pecador y sin embargo aquí estoy estancado, no puedo llegar a ninguna parte. Miro hacia atrás y no tengo esas cualidades. Y es posible que esté relacionado con algo que no he hecho en todo el proceso. Creo que se trata de volver a la idea de que me he arrepentido, bautizado y se me impusieron las manos. Si lo he hecho, ¿qué debería hacer? ¿Qué le diría a alguien que viniera a usted y dijera, no se me han impuesto las manos? ¿Qué debería hacer? Me llaman no solo de mi iglesia o las iglesias donde soy pastor, sino de otras denominaciones y dicen, yo he sido bautizado, pero acabo de descubrir que se debe imponer las manos. ¿Por qué lo hace su iglesia? Y por supuesto, debe arrepentirse, estar bautizado y debe recibir la imposición de manos. Eso no quiere decir que haya algún tipo de magia en las manos del pastor,
pero cuando va en virtud del agua, que es un símbolo. Dios nos dice que hagamos esto. Uno se muere con Cristo, como dijo Pablo, para ser resucitado. Debe ser bautizado con el Espíritu a través de la imposición de las manos. Ignorarlo es hacer caso omiso de las instrucciones específicas en la Escritura. Así que sí, es muy importante que si una persona realmente quiere estar bien con Dios, nos guía y está con nosotros, y luego Dios dijo que quiere permanecer en nosotros. Por lo tanto, el Espíritu de Dios, al estar en nosotros, se espera que vaya a través de los mandamientos que nos ha dado. Hay un ejemplo en la Escritura de un grupo de personas. El apóstol Pablo se encontró en la ciudad de Éfeso, se dieron cuenta que faltaba algo y fueron bautizados de nuevo y luego les fueron impuestas las manos. Era evidente lo que tuvo lugar allí, y así a veces hay que caminar de regreso y, como dijo Gary, volver a través de los pasos y verlo. Pero hay apoyo bíblico para ver cuando se hace bien. Incluso nos corrige. Entonces Dios nos honra y el Espíritu está presente. Hay mucho más que aprender acerca de lo que se necesita para ser guiados por el Espíritu de Dios. Espero que recuerden nuestras ayudas gratuitas en Beyond Today, incluyendo nuestra ayuda de estudio de la Biblia, El Poder del Espíritu Santo, y la revista Las Buenas Noticias. Ambos serán suyos en forma gratuita y van a ayudar a entender mejor lo que el Espíritu Santo puede hacer por usted. Contáctenos en ewy.org. Hola, soy Steve Myers. Soy el pastor aquí en la Iglesia de Dios Unida, en la congregación de Cincinnati. Me gustaría darle la bienvenida. Si usted viene y se une a nosotros en este gran viaje espiritual, tenemos cientos de congregaciones alrededor de los Estados Unidos y en todo el mundo. Haga clic en la pestaña Congregaciones para encontrar una iglesia cerca de usted. Estamos comprometidos con el crecimiento en nuestra relación con Dios el Padre y Jesucristo, así como tener comunión unos con otros. Si usted está buscando un hogar que fomenta la vida, lo que la palabra de Dios realmente enseña, somos una familia de creyentes en la Biblia, comprometidos en seguir a Jesucristo en todo lo que hacemos. Hemos encontrado que el camino de Dios es la mejor manera de vivir. Y estamos aquí para ayudarle. Nos gustaría tenerlo de visita y que adore con nosotros. Estamos deseando conocerle pronto. Venga y únase a nosotros. Solo hay una manera de que su vida pueda ser lo que Dios quiere, y un camino para que las cosas sean diferentes. Y eso es por el poder del Espíritu. Dios quiere guiarlo por medio de su Espíritu. Él quiere ayudar a discernir entre lo que es verdadero y lo que no, lo que es prudente y lo que es absurdo, entre lo que es mejor y lo que es simplemente correcto. Si su vida ha estado ausente y si parece que simplemente no se puede superar ese estorbo espiritual, prepárese para avanzar en su vida. Ahora es el momento de volverse a Dios. Si usted está listo para contrarrestar la decepción continua y la influencia de este mundo malo, hay una solución. Ahora es el momento de buscarlo profundamente y ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Ese es nuestro programa de hoy. Asegúrese de decirle a su familia y amigos acerca de nosotros. Sintonícenos para otra edición de Beyond Today y únase a nosotros en la oración Venga a tu reino. Para Beyond Today, soy Steve Myers. Gracias por su atención. For the free literature offered on today's program, go online to beyondtoday.tv. Please join us again next week on Beyond Today.